Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Fasecolda, a su presidente, el doctor Jorge Humberto Botero, su vicepresidente, el doctor Clavijo, por la generosidad de ofrecernos este espacio, de invitarnos a participar en este congreso tan importante y que con tan buen suceso y con tan nutrida asistencia se está desarrollando. Para nosotros es un honor estar acá y poder intercambiar algunas ideas, ojalá con ustedes en el panel, sobre la intermediación de seguros en Colombia. Vamos a desarrollar estos 5 puntos de la agenda que ustedes están viendo en la pantalla. Y vamos a tratar, por supuesto, de ser muy fieles en el cumplimiento del tiempo que nos ha asignado la organización del evento. Lo primero para recordar es que el corretaje es tan antiguo como el seguro. El corretaje de seguros, y hablo del corretaje porque la primera modalidad de intermediación que se dio históricamente fue precisamente esta, la de los corredores de seguros, con el surgimiento del seguro marítimo y la necesidad de asegurar mercancías, fletes, buques. En esa época no estaban organizadas como las conocemos hoy las aseguradoras, las compañías de seguros, y los corredores hacían literalmente esa labor de correr, de identificar los riesgos, de tarificarlos, y de salir a buscar entre los comerciantes en ese momento los amparos requeridos. Era el corredor, y a eso obedece su definición actual, quien conocía las condiciones del mercado y en esa condición y en tal virtud realizaba estas gestiones que tuvieron con el desarrollo, con el paso del tiempo, nuevas manifestaciones. Ya no solamente se restringía a la labor de buscar los amparos y de hacer la tarificación, sino que los corredores con el paso del tiempo fueron encargados de desarrollar labores adicionales, como por ejemplo labores de servir de testigos de las aseguradoras, de quienes asumían los riesgos y en qué porción, labores notariales, de llevar libros de registro sobre quiénes eran precisamente los encargados de cubrir los riesgos, y de facilitar eventuales embargos, de servir de garantes, digamos, de las obligaciones que adquirían las partes del contrato. Con la organización de las aseguradoras en el siglo XVIII surgen ya los otros intermediarios, los que llaman vinculados o afectos a una aseguradora, quienes entraron a competir con los corredores que eran precisamente independientes, y digamos, esas son las referencias históricas que podemos identificar. Hay de todas maneras 3 siglos de diferencia entre la aparición de los corredores y la aparición de los intermediarios como los conocemos hoy, vinculados a las aseguradoras. En Colombia tenemos reconocidos como intermediarios de seguros tradicionalmente en la legislación, y ahora haré referencia a las nuevas modalidades de distribución, a las agencias, los agentes y los corredores de seguros. Hay básicamente 2 estatutos que rigen a este tipo de intermediarios. Las agencias y los agentes están regulados por una ley del año 66, la ley 65 del 66, y los corredores de seguros, tal como ocurrió con el contrato de seguro, su régimen fue regulado en el Código de Comercio en el año 71. Las normas principales de esos 2 ordenamientos están plasmadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, pero hay otras normas que rigen el funcionamiento de las agencias y los agentes y de los corredores que no están en ninguno de esos 2 estatutos, y no está actualizado el Estatuto Orgánico en esa materia.
Estamos ante un público especializado que conoce muy bien las características, pero las recordamos rápidamente. El agente es una persona natural que puede estar vinculado laboral o comercialmente con una aseguradora, puede ser exclusivo o no. Si es exclusivo, debe estar vinculado laboralmente. La agencia, que no tiene una buena definición legal, se ha ido consolidando como una persona jurídica. La verdad es que la ley que habló de las agencias no habló propiamente de una persona jurídica. Esa ley 65 tiene algunas deficiencias en la técnica legislativa, entonces dijo que era una oficina que se encargaba de representar en una parte del territorio nacional a una aseguradora en forma exclusiva, pero que si recibía la autorización de la primera aseguradora podía representar otras aseguradoras. Y dijo también esa ley que las agencias de seguros solamente podían ser administradas, dirigidas por sociedades en comanditas, colectivas o de responsabilidad limitada. No dijo que las agencias tuvieran que tener ese tipo societario, sino que podían ser administradas por ese tipo de sociedades, lo cual generó una cosa muy curiosa, porque hace unos años alguna persona demandó esa norma ante la Corte Constitucional por discriminatoria. El demandante planteó ante la Corte la idea de que las agencias de seguros no podían ser sociedades anónimas por virtud de esa norma. Repito, esa norma no dice eso, sino habla de la administración de la sociedad. Y la Corte, infortunadamente, desde mi punto de vista, la demanda estaba mal concebida y la Corte la entendió y la desarrolló así y dijo que sí, había unas diferencias entre los corredores y las agencias que justificaban que los corredores fueran sociedades anónimas y que las agencias no pudieran ser sociedades anónimas, lo cual no dice la ley, ni yo le encuentro ningún sentido de que exista esa restricción, pero ese es el estado de la cuestión. Por disposición legal, agentes y agencias representan a las aseguradoras en su gestión frente al cliente. Entonces, digamos, para recapitular brevemente este punto, que los agentes, personas naturales vinculados laboral o comercialmente, las agencias, sociedades que no pueden ser anónimas, que representan también a una aseguradora, y los corredores, regidos por el Código de Comercio, repito, deben ser obligatoriamente sociedades anónimas, según una reforma introducida en el año 99. Aquí en Ley 510 del 99. De manera que los elementos que diferencian fundamentalmente a estos tres tipos de intermediario es que los corredores son independientes de las aseguradoras, en el sentido de que no pueden tener relaciones de dependencia, subordinación con ellas, mientras que las agencias y los agentes representan a las aseguradoras. Es bueno recordar la razón de la existencia de los corredores, digamos la razón económica que llamo. El corretaje, afortunadamente, y la intermediación en Colombia no son obligatorios, de manera que nadie tiene que acudir. Tenemos varios seguros obligatorios, como todos sabemos aquí, pero en ningún caso la intermediación de seguros es obligatoria, es plenamente facultativa. Por eso, y con el tema de los nuevos canales de distribución y de comercialización, es importante recordar que si un asegurador se vale de un intermediario de seguros y utiliza ese canal, es seguramente porque ese canal le resulta más eficiente desde el punto de vista económico que hacer una distribución de seguros en directo o utilizar otro canal. No sabemos hoy en día cuántos intermediarios de seguros hay, por una razón de que no están vigilados todos ellos y no tenemos, pero tenemos un rango de diferencia de apreciación muy grande, pero podría ser una cifra que se acerque a los 20.000 entre
agentes, agencias y corredores de seguros. Esa es una fuerza de ventas que está en el mercado, algunos exclusivos, otros no exclusivos, repito, y es toda una fuerza disponible para acercar el seguro a los clientes. De manera que los aseguradores, en particular de los que no son vinculados a las compañías de seguros, los que son independientes, y los que a pesar de que jurídicamente lo representen también fungen como independientes, tienen a disposición su propia infraestructura, el conocimiento y su personal para coadyuvar todas las labores de promoción, asesoría y colocación de esos seguros en el mercado. Si un asegurador utiliza un intermediario de seguros, lo hará porque es más eficiente la utilización de un intermediario que utilizar una forma distinta de llegar al mercado. No hay restricciones entre corredores, agencias y agentes para llegar a todos los tipos de mercados. Tal vez hay un par de normas solamente en la legislación colombiana, uno en materia de salud ocupacional, que dice que solamente los intermediarios de seguros que estén vigilados por la superintendencia pueden, contando con la licencia para el efecto, prestar servicios de salud ocupacional. Pero esa es una cosa excepcional. Corredores, agencias y agentes pueden concurrir al mismo mercado y competir entre ellos de manera abierta. En riesgos laborales hoy día se requiere que tengan una infraestructura operativa y humana, pero igual pueden acudir corredores, agencias o agentes de seguros a ese mercado. Sin embargo, por razón de su infraestructura y no por razones de orden legal, sino por razones del mercado, tradicionalmente hay una segmentación y los corredores generalmente se han ocupado de la gran empresa y de la empresa mediana. En las agencias de seguros hay un margen muy amplio, una dispersión muy amplia en su tamaño, pero digamos que tienen los segmentos medios y algunos de pequeño tamaño de seguros individuales, y los agentes de seguros tradicionalmente han trabajado en los seguros individuales, seguros de vida, cuando existía de manera importante el negocio de capitalización, seguros del hogar, automóviles, SOAT. Entonces es una especialización, repito, que se ha dado no por restricciones de orden legal, sino porque pues una persona natural difícilmente podrá atender la gestión de riesgos de una gran empresa, y al revés, un corredor de seguros difícilmente es eficiente en la atención de los negocios individuales, para poner los dos extremos. En Colombia, a diferencia de muchos países, en muchos países la intermediación no está regulada y en algunos casos deficientemente regulada. En algunos otros países solamente hace muy pocos años tienen algunas normas sobre la intermediación. En Colombia, un aspecto que está ampliamente regulado es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los intermediarios de seguros. Se ha procurado mantener a los intermediarios, en primer lugar, con la salvedad que anoté respecto de la representación en la gestión comercial de agentes y agencias. Se ha procurado mantener, no existen vínculos de capital, no pueden existir entre una aseguradora y un intermediario de seguros, no puede existir ese vínculo, por lo menos en la ley, entre un establecimiento de crédito y un intermediario de seguros. Los servidores públicos no pueden ser socios de intermediarios de seguros. En el sector estatal hay un régimen de incompatibilidades entre los directores y miembros de las juntas directivas y los intermediarios de seguros para la contratación de los seguros del Estado. Los congresistas y miembros de cuerpos colegiados también tienen inhabilidades para participar como socios de intermediarios de seguros, es decir, se ha tratado de preservar una independencia que en mi opinión es sana para los intermediarios.
hay una regla sobre intermediarios cautivos de que no puede tener una empresa más del 20% de aquellos que sean socios, que es lo que ha dado lugar al término de intermediarios cautivos, pero esa es una fórmula difícilmente verificable y aplicable. La labor del intermediario de seguros tiene impacto tanto para el cliente como para el asegurador. En el caso del corredor, la defensa de los intereses del cliente, digamos, se constituye en la labor esencial del corredor. Y muchas veces también ocurre eso en el caso de las agencias e incluso de los agentes, haciendo la aclaración de que pues eso podría parecer un contrasentido frente a la representación que tienen de las aseguradoras. Pero en el caso del corredor, con la independencia que le es propia, digamos, su función más importante es representar los intereses del cliente frente a la aseguradora. Todos tienen en común, agencias, agentes y corredores, la labor de promoción, colocación y renovación del contrato de seguro y en mayor o menor medida, de acuerdo con su tamaño, con su desarrollo, con su infraestructura, cumplen labores de asesoría y acompañamiento. Pareciera existir una disconformidad entre la definición legal de estos sujetos, de los intermediarios, que está concebida como para que fueran simples comercializadores, vendedores, colocadores de producto, y lo que en verdad hacen en el mercado. Yo creo que la naturaleza del contrato de seguro, como todos ustedes aquí bien lo saben, es un contrato de tracto sucesivo, ha hecho que la labor del intermediario también siga esa misma suerte, que sea una labor permanente, el intermediario empieza su labor tratando de identificar los riesgos a los que está expuesta una persona, de sugerirle la contratación de ciertas pólizas, obviamente de procurar la colocación del producto y una vez colocado sigue su función en el sentido de que al intermediario acude el cliente para aclararle, para pedir que se le aclaren cláusulas del contrato, el alcance de las pólizas, una labor muy importante cuando ocurre el siniestro. El intermediario procura que ante la aseguradora se presente de la mejor manera la reclamación y entonces su labor se convierte, si lo miramos desde la perspectiva del contrato de seguro, una labor que va desde la etapa precontractual, cubre la contractual e incluso la postcontractual que llamo yo en esta presentación para referirme a la renovación del contrato. Por supuesto que esa labor interesa también a la aseguradora, no solamente porque no tiene que tener un batallón de personas para colocar sus productos en el mercado, porque para eso se vale de esa red que aquí hemos estimado en 20.000 sujetos que pueden llegar a quienes demandan los seguros, sino porque también ya en el desarrollo del contrato el intermediario cumple una labor de filtro, en el sentido de sugerirle, por ejemplo, al cliente que no presente una reclamación o de ayudarla a presentar de la manera más adecuada ante la aseguradora. Y eso pues obviamente representa un beneficio para la compañía de seguros en el sentido de que implica para ella un menor desgaste administrativo y operativo. Si menos asuntos tiene que tramitar la compañía aseguradora, si menos reclamaciones infundadas tiene que rechazar, si las cosas que le llegan a su conocimiento están mejor preparadas, pues tanto mejor para ella. Entonces, el intermediario también facilita el diálogo con el asegurador, en el sentido de que también, como todos aquí lo sabemos, el seguro es un producto sofisticado con componentes jurídicos, económicos, financieros, actuariales, con un lenguaje propio. La palabra cobertura, siniestro, indemnización, primera pérdida, tienen una connotación propia que el común de la gente no tiene por qué conocer y saber. Y el intermediario equilibra esa relación porque al otro lado hay un profesional que es el asegurador, que cuenta con abogados, actuarios, economistas, personas que conocen desde el punto de vista técnico, jurídico y el financiero el negocio,
y contar con un buen intermediario de seguros permite un diálogo más fluido y una interacción más clara entre asegurador y cliente. También cumple algunas funciones operativas, administrativas, el intermediario de seguros, como la del recaudo de la prima, la entrega de la póliza y, repito, su apoyo en la gestión del trámite, lo que dota, si se cumplen bien, por supuesto, estas funciones de mayor eficiencia, la labor asegurativa y permite una especie de especialización funcional donde las aseguradoras se pueden encargar, ocupar de mejor manera de lo que esencialmente les corresponde hacer, que es la asunción de riesgos y el pago de las reclamaciones pertinentes. En la regulación y supervisión de la actividad tenemos tal vez el problema más complejo actualmente. En el pasado estuvo la superintendencia, en su momento la superintendencia bancaria, tenía a su cargo, digamos, el control de todo el proceso. Expedía los certificados de autorización a las agencias, las credenciales a los agentes, los certificados de autorización a los corredores. Esa labor en los ambientes, en los entornos de la apertura y liberalización de los mercados, se consideró que podía ser asumida por las aseguradoras directamente respecto de las agencias y los agentes, fundamentalmente apoyados en el hecho de que la ley establece que hay una representación de la aseguradora por parte de la agencia y la agente cuando acude al cliente. Y lo que tenemos hoy día, ese sistema se acabó en la ley 964, cuando se previó la creación de la actual superintendencia financiera y la integración entre las superintendencias bancaria y de valores. Se hizo un listado de entidades vigiladas por ese ente nuevo que surgiría y allí no se mencionó a las agencias de seguros ni a los agentes. Nadie tuvo el valor civil de dedicarle un parrafito a la exposición de motivos y contarnos la justificación de esa decisión. No se necesitaban más de 5 o 10 líneas para decir: se excluyen de la vigilancia las agencias y los agentes porque son muchos, porque no los queremos vigilar, porque no nos interesan, porque estamos muy ocupados, porque tenemos otras entidades y unos riesgos muy importantes que cubrir, que podía ser. Pero nadie dijo nada. O sea, por la puerta de atrás, en uno de los últimos artículos de esa ley, y sin responsable conocido, se creó el sistema actual en virtud del cual los corredores de seguros están vigilados por la superintendencia financiera y las agencias y los agentes no tienen un control de esa entidad. En la ley 510 del 99 se previó que serían las aseguradoras las encargadas de verificar las inhabilidades e incompatibilidades y de impartirles, digamos, la autorización para operar en el mercado y también para cancelarles el registro. Hoy, los corredores de seguros tienen un régimen muy similar al de las aseguradoras en cuanto a regulación prudencial se refiere, en el sentido de que deben cumplir regulaciones como las del SARLAF, las del SARO, las del SAC. Tienen una junta directiva de 10 miembros, como cualquier entidad vigilada por la superintendencia, comités de auditoría y todas las demás medidas que la superintendencia expide en materia regulatoria, las cuales por lo general se expiden para todas las entidades vigiladas. Ese es un sistema, desde el punto de vista de la regulación y de la supervisión, a mi manera de ver, inadecuado. Es un sistema asimétrico. Ser vigilado por la superintendencia financiera para todas las entidades que la superintendencia vigila tiene cargas. Los bancos, las aseguradoras, todas las entidades vigiladas tienen cargas, pero también tienen ventajas. Si los bancos son vigilados, quiere decir que la actividad financiera solamente puede ser desarrollada por los vigilados. Si las aseguradoras son vigiladas, eso implica que
nadie lícitamente, legalmente puede desarrollar la actividad aseguradora sin serlo. Si las fiduciarias son vigiladas, ese negocio es exclusivo de esos entes. En el caso de la intermediación de seguros no es así. De manera que se convirtió en una cosa donde existen el costo de la vigilancia, no solamente económico, sino la carga de ser vigilado, lo que vale dar cumplimiento a todas esas regulaciones. Los que trabajan aquí en compañías de seguros saben muy bien lo que eso representa, que es mucho, y para un corredor también, y para un corredor pequeño mucho más, pero no tiene las ventajas de ser vigilado, porque hay otros entes, y no pocos, que son las agencias y los agentes que hacen lo mismo, salen y les compiten y no tienen que cumplir con ninguna carga en esa materia. Entonces se ha convertido en lo que los economistas llaman un incentivo perverso. Es rico no ser vigilado por la superintendencia, rico no ser corredor de seguros, porque ¿para qué vamos a incurrir en ese costo si podemos hacer lo mismo llamándonos agencia? Y hemos llegado al extremo de que incluso empresas que en el extranjero funcionan bajo la forma de corredores de seguros, llegan a Colombia y adoptan la forma de agencias para estar exactamente por fuera del control. Casos varios. El que es hoy día el tercer productor de seguros, para llamarlo, utilizar ese nombre, en Colombia, sumados todos los corredores, las agencias y los agentes, es una agencia, es el sujeto más activo publicitariamente hablando, ofrece iPods, televisores, llantas y regalos por la suscripción de un contrato de seguro, y ese está por fuera de la protección, de la supervisión del Estado. Y hay otros entes que han llegado acá, corredores ingleses, que tuve un caso reciente que me dijo, un nuevo afiliado para mi gremio. Dije yo, no hay muchos corredores que se estén constituyendo, claro, por esto. Voy a tener un nuevo afiliado. Me dijeron, claro que sí. A los 2 o 3 meses pregunté, bueno, ¿qué pasó con la solicitud de afiliación? Y dijeron, no, es que nos dijeron que en la superintendencia constituir un corredor se demora más o menos un año, entonces decidimos constituir una agencia y estamos operando. Entonces los que son corredores en el resto del mundo, en Colombia, se vuelven agencias de seguros. ¿Qué pasa en la realidad? Que lo que acabo de describir, hay muchos que son, si uno los mira desde el punto de vista de la realidad de su negocio, que son corredores de seguros disfrazados de agencia de seguros. Existe el concepto, y está vigente la norma, tanto en el Estatuto Orgánico como en el Decreto 2555 de Hacienda, de las agencias asimiladas a corredores. ¿Qué era lo que pretendía esa figura de las agencias asimiladas a corredores? Que las agencias que tuvieran determinado tamaño, determinado volumen de comisiones, cumplieran el régimen propio de los corredores. Ese es el sentido natural de esa norma. La Superintendencia Financiera, a través de alguno de sus funcionarios, abogados, alguien le preguntó, ¿cómo están ustedes vigilando a las agencias asimiladas y cómo le están dando cumplimiento a esa norma? Y la respuesta fue, como las agencias no están vigiladas, nosotros no vigilamos tampoco a las agencias asimiladas. De manera que interpretaron la norma en el sentido de que no produjera ningún efecto, cuando el polo de atracción de la norma es que tenga este volumen de comisiones, se asimila a corredor, ergo se vigila. Parecería que la interpretación correcta fuera la contraria de la que plasmó la superintendencia en ese concepto, y es, como están asimilados, deben cumplir esas normas. La superintendencia dijo, como son asimilados, no son nada. Cordialmente. Eso genera una competencia desequilibrada, obviamente, una asimetría regulatoria. Yo creo que ningún analista de una regulación prudencial en sano juicio puede defender un esquema como el que tenemos en Colombia, de que haya unos con unas cargas y otros que hacen lo mismo que no tienen ninguna carga. Eso es insostenible. Para no meterle elementos aquí como los de las tutelas que comentaban ayer de inconstitucionalidad por ser asimétrico, violación del principio de igualdad, bueno,
para no llegar hasta ese punto, pero obviamente genera una competencia desigual. La pregunta que se hace uno entonces es, ¿y es que sí se justifica que los intermediarios de seguros sean vigilados por la superintendencia? Porque ese es un cuestionamiento válido. Y uno metido en la superintendencia financiera, y yo fui funcionario de esa superintendencia cuando se llamaba bancaria durante algunos años, durante 5 años, y lo sé. En esa época el orden de prelación eran bancos, corporaciones, fiduciarias, aseguradoras e intermediarios de seguros. Con la aparición de la superintendencia financiera son comisionistas de bolsa, bolsas, bancos y las aseguradoras, tengo la impresión yo, que siguen estando abajo, y dentro del sector asegurador los intermediarios de seguros más abajo. Entonces, cuando uno le plantea a un superintendente la idea de la vigilancia de los intermediarios de seguros, dice, oye, hermano, tengo 10 prioridades, está creciendo la cartera de consumo, Pacific Rubiales, la acción se desplomó, el tema de Ecopetrol, el tema de... Pero yo creo, pues obviamente que esa no es una manera adecuada de ver este tema, sino si desde el punto de vista de la racionalidad de las normas y del papel del Estado, si debe o no debe ocuparse la superintendencia de estos temas. En mi opinión, sí. Evidentemente, intermediación de seguros no es aseguramiento, no es la labor propia de asunción de riesgos, pero nadie diría con un recto criterio que la intermediación de seguros no tiene que ver con la actividad aseguradora, la cual es de interés público por previsión constitucional y merece la especial atención del Estado. La Corte Constitucional, refiriéndose al tema de los intermediarios de seguros, dijo que era una actividad que merecía la especial atención y regulación del Estado. Y si lo vemos desde el ángulo de la superintendencia financiera, uno de los objetivos básicos, y el superintendente lo ratificó ayer en esta sala, de la superintendencia es velar por la protección del consumidor. Pues Colombia es un país donde el consumidor de seguros tiene un altísimo porcentaje contacto con el sector asegurador a través de los intermediarios de seguros, que son quienes le explican el alcance de los productos, quienes lo colocan, quienes lo asesoran, quienes en caso de siniestro lo atienden. De manera que sería muy difícil sostener la idea de que se vigile a las aseguradoras y no se vigile a los intermediarios, cuando su labor es parte esencial de ella y tiene que ver con un objetivo básico. Hoy lo ponen en primer lugar, la protección del consumidor. Si entendemos que este es un mercado, a pesar de todas las manifestaciones modernas de comercialización de seguros, todavía de intermediarios de seguros, algo hay que hacer ahí. Por supuesto que yo no pretendo que la superintendencia se ocupe de los 20.000 con el mismo detalle, con la misma regulación, pero sí que exista una regulación, un piso común, y que acabemos con los que están disfrazados, que se vuelvan corredores y se vuelvan serios y cumplan con la misma normativa. El SARO, el Sistema de Riesgo Operativo, le permite a quienes lo tienen, los corredores de seguros, tener unas garantías frente al cliente de adecuada administración de sus riesgos, de seguimiento y control, que quienes no tengan eso no lo pueden garantizar. Entonces hemos creado un mercado donde 30 sujetos, 35 que son los corredores, cumplen una regulación y un gran porcentaje de ellos no lo cumplen. En el entorno internacional, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Delegatura de Seguros, pertenece a una organización internacional de supervisores, bueno, a más de una, pero hablo de la cúpula que es la IAIS, la Organización Internacional de Supervisores de Seguros. Esa organización, que es la cúpula de supervisores de seguros en el mundo, recomienda vigilar a todos los intermediarios, guardando las diferencias entre los independientes, los no independientes, etc. El Banco Mundial y el Fondo Monetario hicieron hace un par de años, o ya van a ser 3, una evaluación del ambiente de supervisión en Colombia y concluyeron que se necesitaba mejorar el entorno de regulación y de supervisión de la intermediación de seguros, justamente por tener que ver
con la protección del consumidor. De manera que motivos hay y varios como para que la superintendencia se ocupe de verdad de estos temas. Me quedan 5 minutos con 57 segundos, entonces voy a tratar de resumir los retos presentes y del porvenir. Yo quiero hacerme la idea y tengo la ilusión y tengo elementos de juicio para pensar que hoy hay una conciencia en la autoridad de supervisión sobre la necesidad de un ajuste al modelo regulatorio y de supervisión. Al tiempo que hay que meter a más gente en la vigilancia, hay que eliminar unos requisitos excesivos para los corredores de seguros. O sea, no se puede hacer aplicable de manera transversal toda la regulación para bancos, aseguradoras. Hay cosas muy importantes como el SARO, muy importantes como el SARLAF, un sistema más medido y más adecuado de atención al consumidor, un SAC mucho más ajustado a las necesidades de los corredores. Una junta directiva de 10 miembros en un corredor de seguros no tiene mucho sentido, tiene un costo enorme y un desgaste enorme. De manera que hay unas normas de la regulación actual que se pueden aliviar. La aparición de nuevos canales de comercialización, bancaseguros, los corresponsales de seguros, las ventas por internet, las ventas telefónicas, las ventas en las superficies comerciales, demandan una exigente labor del regulador. Yo creo que la superintendencia no puede seguir siendo espectadora de agencias de seguros que se presentan incluso como aseguradoras masiva y públicamente, y ninguno de esos canales se puede limitar, porque sería un absurdo para la industria aseguradora que existieran limitaciones que la tecnología y las nuevas realidades empresariales ofrecen. Ni bancaseguros, ni las ventas en superficies, ni la venta por… Nada de eso se puede limitar, pero es necesario regularlo porque también puede constituir un factor de frustración mañana para el sector si esas ventas no son buenas ventas, si a la gente le siguen vendiendo ilusiones y coberturas que el día del siniestro dicen no están parados, esa es la principal causa de reclamación. Entonces, como yo creo que en todos los sectores económicos no se trata solamente de vender, sino de vender bien. Y el reto que tiene la autoridad es propiciar el desarrollo de todos esos canales. Por ejemplo, yo veo en el tema de corresponsales y en bancaseguros como un apetito muy grande de que a través de eso se pueda comercializar de todo. Y eso no es así, eso no es así donde existe una adecuada regulación de eso. En los países donde se ha desarrollado esos sistemas de comercialización y que tienen más experiencia que nosotros, está claro que ese tipo de canales de comercialización se puede utilizar para productos estandarizados, generalmente productos que no tienen exclusiones y para productos de muy fácil entendimiento y manejo. Aquí yo veo en la regulación un apetito que me parece a mí desbordado en esa materia, en el sentido de que se ha extendido la posibilidad de vender otro tipo de seguros a través de esos canales, para no decir todo tipo de seguros. Yo creo que un reto importante que la superintendencia podría cumplir, incluso con un cambio en su interpretación de las normas sin sacar ninguna ley y aplicando las normas vigentes, es que las agencias asimiladas a corredores se vuelvan corredores, que lo son en la práctica, muchas con un tamaño de negocio mucho más grande que muchos corredores. Va a llegar la paradoja, vamos a llegar a la paradoja, si esto no se hace rápido, de que el que va a ser el primer productor de seguros en Colombia, más grande que todos los corredores, no está vigilado por el Estado. Y es el que más quejas tiene, y ese es un dato cierto en este momento, de los consumidores. Entonces, la superintendencia, y se lo hemos planteado así con todo respeto al superintendente, tiene entre sus manos cambiar esa interpretación de que cuando una norma dice agencia asimilada de corredores, eso significa nada, para que diga lo que dice la ley. Cuando una agencia dice asimilada a corredores, que tiene que cumplir la regulación de los corredores. Recientemente se expidió la circular 50, que ustedes conocen, exigiendo idoneidad, acreditación de idoneidad para todos los actores de la industria que tengan que ver con la comercialización y contacto con el consumidor.
Como todas las normas, tiene cosas buenas y tiene cosas que uno quisiera cambiar, pero me parece importante y me parece un paso adelante frente a lo que hemos tenido, porque por primera vez en muchos años la superintendencia vuelve los ojos a este sector. Se interesa porque haya una regulación, se interesa porque las agencias y los agentes también hagan parte del engranaje de las normas que expide, y me parece que así debemos verlo. Lo que tenemos el reto es que cumplirlo, porque hay que implementarlas antes del 30 de junio del 2017, y lo que suele ocurrir con estas normas que prevén plazos es que esos plazos se prorrogan y se siguen prorrogando hasta ser inaplicables las normas, como nos está pasando con la regulación en materia de intermediación en riesgos laborales. Nosotros somos partícipes de que sea un tercero el que certifique y el que acredite la idoneidad de los independientes. Y deberíamos llegar a un esquema ideal donde tuviéramos en Colombia dos tipos de intermediarios: los independientes y los exclusivos de las compañías, que es perfectamente legítimo que cada compañía pretenda tener su fuerza de ventas propia. Y para los independientes es que debería regir toda esta regulación. Me quedan 14 segundos y de pronto me voy a tomar un minutico para terminar estas dos líneas que me quedan. Desde el punto de vista del negocio, lo que ha venido pasando es que las firmas de corretaje, y particularmente las firmas internacionales, pero no exclusivamente las internacionales, que todas operan en nuestro mercado, han venido profundizando el ofrecimiento de sus servicios en materia de consultoría de seguros, y eso seguramente va a seguir pasando. Eso no quiere decir que no vayan a volver a comercializar seguros, pero la gestión de administración de riesgos puede terminar en una recomendación a un cliente para que no tome una póliza, sino que cree un esquema distinto de aseguramiento, se autoasegure, etcétera. Eso seguramente va a pasar. Y de ahí para abajo todos van a seguir transitando ese camino paulatinamente. Es lo que uno podría razonablemente prever. Yo creo que nosotros tenemos en este momento, con esta conciencia que yo llamo toma de conciencia por la autoridad, una gran oportunidad para crear un sistema más ajustado a la realidad, más equitativo, más justo. Y si tenemos un sector de intermediación más profesional, los primeros beneficiados son los clientes y las aseguradoras, porque van a poder colocar en mejores condiciones sus productos en el mercado. Ojalá que pudiéramos entre todos, que yo creo que tenemos toda la materia prima para hacerlo, desarrollar esa labor tan importante. Nuevamente, muchas gracias por su atención.